Oigan, hoy vamos a hablar de la diferencia entre psiquiatría y psicología. Pues a ver, yo creo que es una pregunta que, si bien tal vez se ha hablado mucho en muchos lugares, pienso que no termina de quedar claro, ¿no? ¿Qué Muchas hacemos cada dudas. uno? Hay muchas dudas. Y no sé, creo que yo primero empezaría hablando de cómo nos formamos cada uno de estos profesionales de la salud, ¿no? De acuerdo. O sea, yo creo que lo primero es entender que los psiquiatras primero estudiamos medicina general, como cualquier médico, 6 años. 6 años de medicina general, y después podemos especializarnos en diferentes áreas, como los cardiólogos, los gastroenterólogos, etcétera, etcétera. Nosotros nos especializamos en psiquiatría. Y los psicólogos primero se forman con una licenciatura en psicología. Es una licenciatura como muchas otras licenciaturas de la salud, como por ejemplo la nutrición, y después pueden también especializarse dependiendo de lo que quieran hacer, por ejemplo en psicología organizacional, que son las personas que principalmente trabajan en las empresas y en recursos humanos, o por otro lado psicología clínica, Ajá. que son las personas que pueden dar terapia y que para ello, muy recomendable, normalmente se necesita Una una maestría, ¿no? formación, una maestría en algún tipo de psicoterapia, ¿no? Y creo que eso viene mucho al caso porque seguro les pasa también a ustedes en la consulta que el paciente te pregunta, bueno, pero entonces, ¿usted qué me va a ver cada semana, Claro. cada mes? Yo iba con un terapeuta y a veces me veía más seguido, a veces no, pero usted me está dando medicamentos, pero Sí, o llegan a la consulta y te dicen: "Ah, entonces tú no eres psicoterapeuta", ¿no? O sea, como con la idea de que igual y Vas a darles tú le vas terapia. a dar psicoterapia, que también hay psiquiatras que estudian la maestría en psicoterapia y después pueden dar psicoterapia, ¿no? exactamente, pero como tal, de entrada, o sea, los psiquiatras somos médicos y luego hacemos esta especialidad, como decía Pablo, que ve el cerebro, su conducta, la cuestión emocional y que nos basamos una parte de nuestra consulta en uso de fármacos, ¿no? Para Y yo creo mejorar que esos ver síntomas. también, o sea, muy importante descartar o analizar qué otras condiciones médicas te pueden estar causando síntomas psiquiátricos, psicológicos, ¿no? Totalmente, sí, como parte de Del screening. sí, o sea, como parte de nuestra consulta médica, es muy importante que como psiquiatras, pues, también analizamos cosas, por ejemplo, los factores hormonales que pueden estar influyendo también en cambios Sí, o en el sea, comportamiento. o sea, pero miles de enfermedades, ¿no? O sea, ¿qué es lo más común Miles. que ven ustedes que les confundan, por ejemplo, con depresión o ansiedad, que es lo más frecuente, que tengan otra patología médica? Pues a mí no me pasa tan frecuentemente que veo pacientes con alteraciones tiroideas y Ajá, que tienen síntomas psiquiátricos, ¿no? Claro, O sea, ¿no? ese el es ¿Y a ti, hipotiroidismo, Pablo? ujú. creo que también los problemas tiroideos sería uno de los primeros, pero también, a ver, cosas tan simples como una anemia, Exacto. ¿no? A O mí me sea, pasa mucho anemia o en el caso de las mujeres también trastornos hormonales, como tú decías, ¿no? sí, O problemas de perimenopausia, menopausia, que también pueden tener cosas del estado emocional, ¿no? claro. Pero bueno, y entonces los psicólogos, ¿cuándo les referimos? ¿Cuándo no? Si yo soy el paciente, ¿cuándo voy con un psicólogo? ¿Cuándo voy con un psiquiatra? ¿Con quién voy primero? Es que creo que la confusión puede venir desde que tú cuando oyes que algún médico se dedica a alguna especialidad como el cardiólogo, pues el cardiólogo solo ve el corazón, ¿no? Claro. O el dermatólogo solo ve la piel, o el hepatólogo, pues el hígado y así. Y en cambio, el cerebro, pues lo vemos varios, ¿no? El cerebro lo puede ver el psiquiatra, lo puede ver el psicólogo, lo puede ver el neurólogo, lo puede ver el neurocirujano, pero cada uno lo aborda de manera distinta. Entonces, creo que al final de cuentas puede crear esa confusión de que, a diferencia de otras especialidades que te dedicas como a un órgano, ¿no? O sea, solo te dedicas a una cosa, aquí compartimos Sí, el mismo órgano, pero lo vemos desde entidades muy distintas, complementarias todas. Yo creo que no debemos estar peleados, complementarias, pero sí de manera sí, o distinta. sea, yo creo que la diferencia, a ver, radica, ya dijimos, ¿no? Yo siempre les digo a los pacientes cuando me preguntan, oye, ¿qué hace un psicólogo? ¿Qué hace un psiquiatra? En términos simples, yo siempre les digo, a ver, una cosa es como el taller mecánico y otra la escuela de manejo, ¿no? Mm, O sea, los psiquiatras de alguna es forma, una buena analogía. pues los psiquiatras Ujú. de alguna forma vemos esta parte biológica del cerebro que puede afectar la conducta, que puede afectar el ánimo y que puede afectar Que sería otras, la estructura, ¿no? la Del motor. estructura y la bioquímica y las alteraciones bioquímicas del cerebro que pueden ocasionar cambios en mi estado de ánimo, en mi conducta, etcétera, ¿no? Pero que tienen una base biológica y que más o menos entendemos, todavía no del todo, pero sabemos perfecto que en la depresión, en la ansiedad y en otros problemas de salud mental,
pues sí hay cambios biológicos reales en el cerebro, ¿no? Ujú. Por otro lado, los psicólogos me parece que son un poco la escuela de manejo. Es decir, un psicólogo Sí, no ¿cómo lo uso? necesariamente va a atender solamente pacientes con alguna condición de salud mental. De O sea, acuerdo. yo no necesito Mm. tener depresión o ansiedad Para ir. para ir a un psicólogo. Porque, Ahora, yo ahí lo pondría también desde otra perspectiva. O sea, creo que la salud mental abarca 3 esferas: física, psicológica y social. sí, Y yo creo que todas interactúan y el cerebro, pues, es un órgano muy, o sea, se encarga de adaptarse de acuerdo a lo que pase tanto claro. dentro como fuera de nosotros, ¿no? Ahí yo veo como que la psiquiatría puede ayudar mucho en cuestión de la parte física, que puede impactar a lo psicológico y lo social, y el psicólogo puede hablar de cosas sociales y psicológicas. Psicológico sería pensamientos, creencias, también que puedan intervenir en cómo está funcionando mi cerebro, ¿no? Sí, justamente. O sea, a ver, yo también otro ejemplo que yo uso mucho es como, a ver, una cosa es tener depresión o ansiedad o cualquier problema de salud mental, en donde yo sé que hay un cambio químico y entonces eso impacta la forma en la que yo, no sé, vivo mi vida en general, cómo me relaciono, cómo voy a mi trabajo. ¿Por qué? Porque la depresión me causa fatiga, me causa desánimo, me Ajá. causa sensaciones corporales de malestar muy reales, muy físicas. Y eso pues normalmente necesita un tratamiento probablemente farmacológico. Pero también la depresión afecta mi toma de decisiones, la forma en la que me relaciono. Y Ajá. entonces esa parte es la que muchas veces O al también... revés, o sea, ese tipo de relaciones o ese tipo de creencias me llevaron a tener cierto grado de estrés que al final desencadenó una depresión. Sí, O sea, también creo que como que sí, lo puede podemos ser ver desde los 2 bidireccional, puede lados, ser ¿no? bidireccional, ¿no? Pero sí creo que lo muy importante de entender es eso. O sea, que yo, por ejemplo, yo también muchas veces me ponen este ejemplo. A ver, yo puedo no tener depresión ni ansiedad ni E ningún ir al problema psicólogo. e ir al psicólogo. ¿Por qué? Porque constantemente tengo relaciones de pareja súper caóticas y conflictivas. Sí. Bueno, eso no es una enfermedad, ¿no? O sea, escoger mal a una O pareja quién sabe, ¿no? No es no cierto. no es una Bueno, también está enfermedad. la codependencia, que Bueno, es una desde luego, enfermedad, pero bueno, Sí, pero no pero una tu enfermedad manera como... de puedes experimentar las cosas. Sí, pero puedes tener algunas cosas como mal control de ira. Y eso no necesariamente es un problema psiquiátrico per se. No siempre, Y ¿no? no siempre. Y puedes ir a terapia psicológica para tener un mejor control de la irritabilidad o de la ira y no es... O formas de manejar el estrés, Sí. ¿no? O formas Ujú. en las que yo me interrelaciono con las personas en el trabajo, O las creencias que etcétera. tengo, o los pensamientos que tengo, mi manera, como decían hace rato, o sea, la manera de pensar. O sea, yo aprendo a pensar de cierta Sí, forma. O sea, también es muy importante que yo puedo traer, como tú decías, el motor o la infraestructura, pero mi cerebro va aprendiendo cosas con lo que me expongo desde niño. así Entonces, eso es. que aprendo a hacer, tal vez lo aprendí mal, como yo luego les digo, como aprendiste a andar mal en bicicleta y ese aprendizaje no se borra, pero puedo aprender otras estrategias para ir compensando y no sufrirla, ¿no? Sí, Que creo que ese es el punto. Ahora, yo ahí querría tocar el tema de que tampoco los psiquiatras deberíamos ser estos doctores donde solo voy y te doy tu receta y tu chocho y ya, porque también nosotros clarificamos cosas, utilizamos herramientas tal vez de la terapia cognitivo-conductual o cosas para dar algún encuadre. Y también los psicólogos pues deberían, digo, dentro de su carrera lo hay, saber de neurobiología y de psicofarmacología como para tener también cierta dimensión de cuándo tengo que mandar a un paciente con un psiquiatra, ¿no? O si está tomando un fármaco, ¿qué le voy a decir al respecto? sí, ¿Qué sí, opinan? sí, total. A ver, yo creo que, y si esto siempre lo digo, ¿no? Un psiquiatra que habla mal de la psicología o un psicólogo que habla mal de la psiquiatría es un mal psiquiatra y es un Claro, mal se pone psicólogo. el pie. O sea, Somos equipo. hacemos cosas complementarias y diferentes, ¿no? O sea, eh, por un lado creo que sí, esta parte biológica es bien importante. Efectivamente, los psiquiatras, y creo que hoy en día más, como en muchas áreas de la medicina, tenemos que empezar a tomar en cuenta otros aspectos importantes del entorno de los pacientes, la nutrición, su actividad El física, sueño. el sueño, las interacciones Sí. sociales. O sea, Ujú. sí creo que la medicina debe de dirigirse hacia un tema más integral en general, que no solo sea el uso de fármacos, que desde luego esto es importante y bueno cuando se necesita, ¿no? Pero y también el vínculo con el paciente.
Bueno, O sea, es parte creo que de la creo que debería integralidad, de ¿no? ser, pero a Sí. veces no se da y entonces los pacientes Ujú. pueden confundir, digo, no sé, a mí me pasa, no sé ustedes con sus pacientes, que luego piensan que entonces con el psicólogo están mejor porque tienen un vínculo y con el psiquiatra no, porque nada más va y les da su receta. Entonces creo que cuidar el vínculo de los dos lados también es importante, ¿no? Validar la experiencia humana. Sí, de acuerdo, pero, o sea, también hay, o sea, en cuestión de psicología, hay psicólogos que se dedican a cosas muy específicas, ¿no? Como valoraciones cognitivas, que obviamente tienen un entrenamiento mucho más grande muchas veces que nosotros y que nos apoyan. De hecho, yo creo que también les pasa a ustedes, o sea, muchos de sus pacientes los tienen trabajando con algún otro terapeuta. Sí, o sea, y esa es otra cosa, ¿no? O sea, decimos ya, la psiquiatría es una rama de la medicina, los psiquiatras estudiamos medicina, después Ujú. hacemos una especial en psiquiatría y nos dedicamos sobre todo al estudio biológico del cerebro que conduce a comportamientos y a cambios emocionales. Los psicólogos tienen esta licenciatura en psicología en donde estudian teorías del pensamiento Ujú. y estudian en sus carreras pues, diferentes abordajes de cómo la mente humana se desarrolla, aprende y actúa. Ajá. Pero también para dar terapia, y decíamos ya en la psicología clínica, es muy recomendable que un psicólogo después de una licenciatura Haga tenga una una maestría. formación en algún tipo de De psicoterapia, psicoterapia, sí, que esa es claro. la otra pregunta común. Cuando la gente me dice psicoterapia, bueno, yo siempre les digo, decir psicoterapia es como decir quimioterapia, ¿no? O sea, Sí, hay miles. hay muchísimos tipos de psicoterapias, como hay Claro. muchos tipos de quimioterapias. Ujú. Y hay diferentes tipos de psicoterapia, cada uno con conceptos distintos, ¿no? Y esa es otra duda frecuente. ¿Qué tipos de psicoterapia Sí, porque tomo? no sé si les ha pasado que de repente dicen, bueno, entonces voy a ir a hablar, o sea, como voy a ir a hablar con otra persona de mis problemas, pues yo tengo amigos, ¿no? Entonces voy a hablar con un amigo y le cuento mis problemas y ya me desahogo. Pero no, o sea, la terapia tiene un encuadre, tiene una idea y el plan Y es hay que un la plan, persona, ¿no? Hay un exactamente, proceso de trabajo, Justo. ¿no? Un plan de exactamente. trabajo. Entonces, por eso es importante saber que no es lo mismo ir a hablar con cualquier persona. Y No, que claro. Que tampoco sí. todas los tipos de psicoterapia son para todas las personas, Ujú. ¿no? Justo, o sea, y esa parte creo que también es bien importante clarificarla, ¿no? Como que la psicoterapia se divide en 3 generaciones, ¿no? O sea, las psicoterapias de primera generación, que son estas que derivan como del muy famoso psicoanálisis, Ujú. que fue uno de los primeros cuerpos psicoterapéuticos, como de por ahí de 1900, hace Freud. 124 años. Ya llovió. Bueno, Ujú. sí, ya, Ujú. ya pasó un poco de tiempo, 124 años. Y bueno, sí, o sea, recordar también que el psicoanálisis se desarrolla en un momento en donde prácticamente no se sabía nada del cerebro. Exacto. O sea, Justo. las O muchas sea, de la las, manera de abordar al cerebro era totalmente distinta a la que tenemos ahora. pues me parece que el psicoanálisis, sin ser un experto en psicoanálisis, pues tiene un cuerpo de conocimientos muy teórico, ¿no? O sea, Sí. muy teórico que se basa en la observación Ujú. de lo que ocurría, pues inicialmente en 1900. Exacto. Y bueno, pues después fue evolucionando con diferentes escuelas, pero esa es como la primera generación, todas las psicoterapias derivadas del psicoanálisis y de este primer como abordaje a la mente humana por Sigmund Freud, 1900, ¿no? El libro de la teoría de los sueños, donde pues habla esto del inconsciente, el superyo y todas estas cosas del psicoanálisis. Después vienen los de segunda generación, que es un tipo de psicoterapia como la cognitivo-conductual, que es por Ajá. ahí de los años 60, 70. Que pasó muchísimo tiempo entre una y otra. Ajá. También Impresionante, está ¿no? muy cañón. Sí. Sí, está muy Ajá. cañón. Muchísimo. O sea, pero creo que en parte es por eso, porque el estudio del cerebro pues, Fue evolucionando, ¿no? y- La tecnología y ha sido difícil. y, ¿no? y luego la tercera generación. Y luego la tercera generación, bueno, la cognitivo-conductual es la segunda generación, que es una terapia más práctica, como más dirigida a objetivos. Y dentro de la cognitivo-conductual, pues se basa en eso, ¿no? Como en lo que tú decías, Silvana, como estos pensamientos que yo puedo tener medio sesgados O que mal aprendidos, o mal distorsionados. aprendidos respecto a la realidad, respecto a mí mismo y a los demás, que me hace sentir y actuar de maneras tal vez no muy objetivas. Ujú. Y creo que esa psicoterapia es muy Es más buena. práctica. Es más práctica, más dirigida Ajá, a es objetivos más dirigida. específicos, Ujú. más corta. También hay un método, porque, a ver, no es que el psicoanálisis no tenga método, pero lo que se dice mucho es que es difícil medir la efectividad, por ejemplo, del psicoanálisis, ¿no? Claro. A la terapia cognitivo-conductual, que tiene como un método un poco más Pues, 1, 2, 3, ¿no? Justo se conoce como estas terapias manualizadas, ¿no? Que siguen. Exacto, que se pueden enseñar y aprender un poco más
Yo les digo a mis pacientes objetivamente. que la Que no quiere decir que una sea mala y otra sea No, 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 buena. cero, No, son Que a alguien diferentes. Es le que sirva o creo que lo no. de que También dijiste eso. hace rato está bien. O sea, cada paciente va a tener un tipo de terapia, pero a mí también me ha tocado que de repente dice el paciente, entonces me voy a ir a una terapia durante 10, 15, 20 años, que es como la idea muy antigua de ir al psicoanálisis y estar así. Pues sí, el psicoanálisis no hay como un tiempo determinado, ¿no? De Exacto, y psicoanálisis. el encuadre de las otras terapias usualmente Es un es más poco más. acotado o por lo menos tiene una meta. Entonces, Tiene Y la objetivos, tercera exactamente. generación es el conductismo, Y ¿no? la tercera generación es este conductismo extremo, que es la contextual conductual, donde se regresa a estas ideas de que lo importante de alguna forma es la conducta, pero muy importante, aquí un poco lo diferente a la cognitivo-conductual es que la tercera generación dice es que los pensamientos también son una conducta, Exacto. ¿no? O Sí, es una yo lo que- respuesta, Claro, ¿no? exacto. A algo. Después estaría importante que invitáramos también a uno de nuestros amigos psicólogos a Totalmente. debatir esto. Pero regresando a la psiquiatría, un poco O sea, nosotros sí, que somos que nos psiquiatras, pero que nos ¿no? apoyamos en todas estas Claro, en estas terapias. herramientas. Exactamente. Entonces, es como eso, decirle a los pacientes, a ver, sí, la psicología es muy importante, la psiquiatría es una cuestión médica y es importante que un psiquiatra, como lo Ujú. hacemos nosotros, te diga, ¿sabes qué? Además del tratamiento médico, necesitas una psicoterapia. Claro, o sea, a mí me preocupa un poco, yo como paciente que no supiera nada de esto, a mí lo que me preocupa con los pacientes es, ¿quién descarta que esta cuestión ya es mucho más biológica o con comorbilidades? Yo diría que el psiquiatra, pero ¿cómo sé yo que no sé nada? ¿Con quién tengo que ir primero? O sea, yo diría que sí es algo, porque la gente luego se espera muchísimo tiempo para ir al psiquiatra. Ah, sí, O sea, se claro. espera como hasta tener un intento de suicidio o empezar a oír voces o sea, como cosas muy extremas. Extremas. Y hay un estigma muy grande de que yo voy a ir al psiquiatra si ya es gravísimo. Y yo creo que se pasan de lanza, pero también creo que a veces, tal vez la primera puerta es ir al psicólogo. Ahora, me preocupa qué tantas herramientas luego tiene el psicólogo para referir al psiquiatra y qué tan perceptivo está el paciente, porque muchas de las preguntas cuando damos clases a psicólogos es, o a médicos, ¿cómo refiero a mi paciente a psiquiatría? O sea, la gente tampoco está tan susceptible a decir, ay, sí, claro, gracias, me voy a ir al psiquiatra. Entonces, ¿ustedes cómo lo perciben? Es que yo creo que el primer punto sería hablar de que la psiquiatría sigue siendo una parte de la medicina y que como cualquier otro somos médicos. O sea, es como ir con el Sí, dermatólogo como ir a o el checarte los cardiólogo. dientes al dentista, vas a checarte el justo. cerebro, ¿no? O sea, O sea, no sé. Exacto. Pero yo creo que Ujú. como dices tú, tal vez una buena primera entrada a la salud mental sí puede ser el psicólogo, porque tiene menos estigma, ¿no? O sea, es más fácil para la gente decir, voy a ir al psicólogo. Ujú. Ahora, efectivamente creo que los psicólogos, muchos de ellos lo están, ¿no? Como parte de su formación, pues tiene que estar el saber, ¿A quién referir? claro, ¿Cuándo? o sea, en qué Exacto. punto estos eh, comportamientos o estas conductas que me refiere la persona sí pueden ser parte ya de una condición médica, ¿no? Sí, pero ¿qué tipo de, o sea, tú qué le dirías a tus pacientes? O sea, o a tus amigos o a tus, ¿no? O sea, ¿con quién ve? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues creo que una aproximación es esa. O sea, puedes ir a un psicólogo. Normalmente, si los síntomas son severos, moderados o severos, Pero ¿cómo sé que muchos son moderados o severos? el psicólogo puede decirlo. Y yo creo que O también sea, el nivel de incapacidad que te genera. sí. O sea, yo lo pondría así. O sea, si mis síntomas son de tal como magnitud o severidad que ya me están impidiendo hacer mi vida normal, O me causan un disconfort profundo, porque luego a veces no tengo disfunción y entonces digo, ay, si no tengo así como que no me puedo parar en la mañana y no puedo hacer nada, entonces no tengo depresión, por ejemplo, ¿no? Bueno, no. Tampoco. O sea, como pero hay gente que sí lo malestar hace, profundo. pero con mucha dificultad. exacto. Mucha dificultad. O sea, yo pensaría, si cualquiera de mis síntomas ya está impactando de manera importante mi calidad de vida, Sí, 5 de 10, algo así, ¿no? O sea, por poner algo un poco más Pues, objetivo, ¿no? o sea, tal vez vale la pena ir a un Sí, médico, a un psiquiatra. O sea, pero también del otro lado, o sea, en general la gente sí espera mucho tiempo para ir con cualquier médico, no solamente con el psicólogo, el psiquiatra. No, pero sí creo que Pero- con la salud mental más. Probablemente, pero sí, o sea, yo sí veo que en general las personas esperan mucho tiempo. Sí. O sea, hay gente que llega al dentista, como decías hace rato, ya con un absceso. O sea, no es como que le salió Sí, el absceso no de un día tenemos para esto otro. de la prevención. Ajá. Justo. Y en ¿no? salud mental, miren, yo les digo mucho a mis pacientes, como cuando dicen, ¿valdrá la pena ir al psiquiatra? Y es como les digo, a ver, piensa en una cosa gastrointestinal.
Dices, bueno, tengo reflujo diario y me arde, pero solamente cuando tomo vino, cuando me malpaso y pues de repente sí vomito, pero bueno, no vas a esperarte hasta que tosas sangre Ajá. para ir al gastro. O sea, es como No, para que valga la pena, ¿no? también No. la gente en otras cuestiones busca mucho al especialista, pero en salud mental luego no busca al especialista, Ah, no, claro. Sí, ¿no? O sea, eso claro. yo creo que es muy típico. Y también, ¿qué pasa cuando los pacientes llegan con otro médico? ¿No? Yo creo que ese es otro contexto Pues, importante, ese es otro ¿no? tema. Porque creo que el mismo médico de otra especialidad les puede recomendar ir a atender la salud mental, pero el paciente puede no estar receptivo. O sea, con esto que hablábamos de que el cerebro está conectado con el cuerpo y me da síntomas físicos y se correlaciona, pues creo que esta cuestión de que el endocrinólogo te diga que vayas al psicólogo debería ser un poco también más frecuente, ¿no? ¿Tú qué dirías? Yo diría lo mismo, o sea, dejar un ejemplo como bien clarito, ¿no? Ya decíamos, si yo voy a un gastroenterólogo, es muy probable que ese gastroenterólogo me envíe también con una nutriólogo, pues porque complementar una alimentación saludable y cambios en mi estilo de vida y la forma de aprender. Alimentos y aprender va a ser muy beneficioso para mi problema médico, por ejemplo, si tengo una gastritis crónica. Pues aquí es igual, la psiquiatría nos enfocamos en esta parte médica, en esta parte biológica, que muchas veces requiere tratamientos farmacológicos, medicinas, pero que también muchas veces se complementa y se debe de atender en conjunto con un proceso de psicoterapia, de algún tipo de psicoterapia de las que ya hablamos, que me acomode mejor pues, como paciente y como persona, ¿no? Claro. Pues muchas gracias. Nos encantó este episodio, ¿no? Síganos al siguiente episodio de Brain Talks. Listo.